días, amada iglesia, o buenas tardes o buenas noches. Pues ya, hermanos, después de un tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de poder estar con ustedes en esta emisión de la segunda Cosmovisión, hermanos, amada iglesia, por algunas fallas técnicas y también por algunos fenómenos o agentes externos a nosotros que nos impedían poder transmitir para ustedes esta segunda parte de las cosmovisiones que estamos tratando, que estamos viendo. Pues hoy vamos a continuar después de un tiempo con la segunda cosmovisión, y antes de iniciar, amados hermanos, amada iglesia, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga, para que Dios hable directamente a tu vida y a la mía, porque ya tenía mucho tiempo, amados hermanos, que yo quería compartir con ustedes esto, y vuelvo a repetir, por algunos agentes externos a nosotros no podíamos hacerlo. Voy a cambiar un poco la dinámica de lo que es el proyector, como lo manejamos en la primera cosmovisión. A su lado derecho o izquierdo estará apareciendo la imagen de lo que es esa cosmovisión, y también con ello, amados hermanos, quiero dejar en claro que esta cosmovisión que vamos a ver y las que vienen no obedecen prácticamente a una ruta teológica que se ha estado manejando por mucho tiempo con respecto al arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con esta ruta teológica, y de hecho ustedes pueden agarrar esta ruta teológica. Posteriormente les voy a mostrar la imagen. Simplemente es un complemento, hermanos, y como yo les decía, esta es una cosmovisión. Es prácticamente el universo que nos está rodeando, lo que en sí se refiere al entorno donde estamos viviendo, tanto en el aspecto político, económico, religioso, social, cultural, entre otros fenómenos o factores que nos rodean a nosotros como individuos. Entonces, hermanos, para no entrar más en detalle con respecto a esto, vamos a orar y posteriormente vamos a seguir estudiando la segunda cosmovisión. Vamos a orar en este momento. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por dirigirnos con tu Espíritu Santo. Te pedimos que en esta hora nos des, Señor, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Te rogamos, Señor, que este estudio pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, los textos bíblicos, las escrituras, Señor, en la cual tú nos vas a estar hablando, Señor, que sean de bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en tus manos pongo a tu amado pueblo, a tu amada iglesia. Aquellos que han de estar viendo esto, Señor, los pongo en tus manos, y que este estudio, este mensaje pueda llegar a muchas almas, Señor, las que tú consideres pertinentes, Señor. Tú sabes con quién vas a tratar directamente e indirectamente. Ayúdame a mí, Señor, me pongo en tus manos como un instrumento, Señor. Te ruego, Padre, que me des de tu bendición. Te ruego, Padre Santísimo, que me dirijas y que alejes de este sitio y el sitio donde están mis hermanos viendo esto, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, todo aquello que no tenga que ver nada con tu bendita y santa palabra. En tus manos nos ponemos. Sé tú con nosotros y nosotros en ti. Sé tú en mí y yo en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a iniciar. Aquí yo tengo prácticamente pues las citas bíblicas que vamos a estar manejando con respecto a la segunda parte de lo que es la cosmovisión. Obviamente, hermanos, estas son anotaciones, ya tienen un tiempo estas anotaciones, y obviamente hay un orden. Vamos a ponerlas aquí y nos vamos a basar, amados hermanos, en la segunda cosmovisión. Vamos a verla. Tenemos en la parte de arriba, dice así: batalla, conflicto, guerra en un punto de la eternidad en los cielos. Posteriormente, hermanos, ustedes ven una línea y una flecha donde dice caída, y en esa caída dice ahí Satanás. Posteriormente dice ahí la tierra es su nueva morada,
Y entre paréntesis se abre este apartado y dice así: Él conoce desde su caída y derrota su destino final. Vuelvo a repetir, la tierra es su nueva morada. ¿La nueva morada de quién? De Satanás. Y dice aquí, Él conoce desde su caída y derrota su destino final. Dice aquí después, ángeles caídos, demonios, lo acompañan. Estos también recibirán castigo y lo saben. Posteriormente a ello, hermanos, sigan ustedes observando la cosmovisión. Dice, Dios forma al hombre como la máxima expresión de su creación. Posteriormente viene abajo, dice, es colocado en la tierra. Ahí ustedes pueden ver un dibujo de un arbolito y dice ahí, huerto del Edén. Posteriormente, hermanos, después de esa parte, dice ahí, se desata una vez más el conflicto de todos los tiempos, guerra entre el bien y el mal. ¿Por qué? Es una pregunta, es un interrogante y dice, Satanás no soporta el resultado de que Dios al hombre formara, creado, ¿verdad? Y le otorgara poder, gobierno en la tierra, siendo menor un poco a los ángeles. Fíjense bien, hermanos, cómo va agarrando esto fuerza y cómo podemos entender un acto que en algún punto, hermanos, de la creación de lo que conocemos, de este universo, se desata un conflicto cósmico, o sea, una guerra, hermanos, una batalla en la eternidad, hermanos, y sabemos, hermanos, de qué se trata, y ahorita vamos a ir tocando ya las citas bíblicas, hermanos. Entonces, dentro de todo esto, hermanos, Satanás es arrojado y cae obviamente a esta tierra, y aquí en la tierra, hermanos, es su morada. Y debemos de entender algo, hermanos, antes de que el hombre existiese en este plano terrenal, ya había sido habitado ¿por quién? Por Satanás, hermanos. Entonces, fíjense bien lo que sigue posteriormente a lo que tocamos. Dice aquí que este conflicto se desata, Satanás no soporta el resultado de que Dios al hombre formara, lo creara, y que aparte de ser creado y formado, Dios le otorgara poder, gobierno, ¿verdad?, en la tierra, siendo el hombre un poco menor a los ángeles. Ahorita eso lo vamos a ir tocando con citas bíblicas. Después dice, Dios tiene comunión ¿con quién? Con el hombre. Sabemos, hermanos, que en su momento Satanás, Lucifer, tuvo comunión con Dios, tuvo comunión en ese paraíso. Pero debido a que él se ensoberbeció, se enalteció, se enorgulleció, fue arrojado. Ahora, Dios deja de tener comunión con su creación, con Lucifer, posteriormente llamado Satanás. ¿Y qué pasa con ello? Ahora, Dios comienza a tener comunión con el hombre. Quiero que vayan estructurando y vamos a ir entendiendo esta cosmovisión, hermanos, porque estamos hablando acerca del fin de los tiempos, de los últimos tiempos, hermanos. Eso es escatología, es conocer los eventos de los últimos tiempos, de esta época, hermanos, de este tiempo. Ahora, para poder entender esto, hermanos, debemos de entender o tratar de entender el origen del por qué esto que está aconteciendo actualmente en este planeta Tierra se tiene que llevar a cabo. Entonces, si nosotros entendemos el origen o por lo menos los principios del por qué la Tierra tiene que pasar por un cataclismo, por un colapso en todas sus áreas, en todas sus esferas, vamos a poder tomar, hermanos, estos tiempos como parte de lo que Dios ya desea hacer, que es precisamente estar una vez más con su creación, tener esa relación plena con sus hijos, y esta vez, hermanos, es para siempre, para poder cohabitar, estar unidos como fue desde un principio en ese plan, hermanos, que Dios había generado ahí en el Génesis. Ahora, vuelvo a lo mismo, hermanos. Veamos el último punto de esta cosmovisión, cuando dice, Dios tiene comunión con el hombre, y posteriormente dice,
exterminar a la raza humana es su prioridad incansable. ¿De quién, hermanos? De Satanás. Esa es su finalidad, hermanos. Ese es el objetivo. Dice, exterminar a la raza humana es su prioridad incansable. Él conoce su destino y juicio final. No quiere ir al lago de fuego solo. Resentimiento, odio, ira, celo, amargura hay en contra de su creador. Ahí vamos a dejar esta segunda cosmovisión, hermanos. ¿Qué es lo que anida en el ser de este, vamos a decirlo así, de este ente creado por Dios, hermanos, cuando fue arrojado del paraíso? ¿Qué es lo que ahora anida en ese ser en sí, hermanos? Bueno, pues si no es el amor de Dios, es todo lo contrario. Y aquí lo vemos. Resentimiento, odio, ira, celo, amargura, dice, hay en contra de su creador. Entonces, observen, hermanos, también que a los lados de esta segunda cosmovisión, dice ahí, Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control, hermanos. Y veíamos que en la primera cosmovisión, veíamos que Dios sabe todo, hermanos. Él tiene todo en control. Él es soberano, hermanos. Entonces, como Dios está en su trono, gobernando, y Él es soberano, Él está en todas partes, porque recordemos sus tres atributos. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él tiene todo en control, hermanos. Él no se le escapa nada. Él sabe por qué está permitiendo todo esto actualmente en la humanidad. Vean ustedes, hermanos, ahorita actualmente en las noticias. Aparentemente decían que esto iba a ser pasajero, lo de este ente, que yo ya les dije cuál es mi opinión con respecto a este fenómeno que están generando a nivel global, que no es más que, hermanos, la antesala de lo que se proponen hacer para comenzar a generar, hermanos, la marca de la bestia y con ello tener el control mundial, obviamente, de todas las personas, de toda la raza humana y poder controlarlos, hermanos. Ustedes ya a estas alturas ya han visto muchísimos artículos, muchos videos, hermanos, que están al día tratando de anunciarles a los demás, a la iglesia amada, cuál es el futuro que viene dentro de poco tiempo, hermanos. Entonces ya no somos ignorantes de esto que están tratando de promover y ya están promoviendo a nivel mundial. Ahorita aquí lo que me respecta, hermanos, es mostrarles solamente de una manera ilustrada, hermanos, por decirlo así, los eventos escatológicos, orígenes y lo que viene, hermanos, y de por qué es que se están llevando a cabo de esta manera. Vamos a hacer entonces una vez más un repaso general de lo que es la segunda cosmovisión para entrar en materia de la escritura con versículos claves que nos van a ayudar a entender esto. La segunda cosmovisión es batalla, conflicto, guerra en un punto de la eternidad en los cielos, caída, Satanás, la tierra es su nueva morada, él conoce desde su caída y derrota su destino final, ángeles caídos, demonios lo acompañan, estos también recibirán castigo y lo saben. Dios forma al hombre como la máxima expresión de su creación. Dice aquí, es colocado en la tierra, huerto del Edén. Se desata, dice una vez más, el conflicto de todos los tiempos, guerra entre el bien y el mal. ¿El por qué? Satanás no soporta el resultado de que Dios al hombre formara, creado, y le otorgara poder, gobierno en la tierra, siendo menor un poco a los ángeles. Dice aquí, ¿cuál es el propósito entonces de Satanás, hermanos? Es exterminar a la raza humana. Esa es su prioridad incansable. ¿Por qué? Porque él conoce su destino y juicio final, no quiere ir al lago de fuego solo, dice ahí, obviamente, hay en él resentimiento, odio, ira, celo y amargura, hay en contra de su creador. ¿Por qué? Porque Dios tiene comunión con el hombre. A pesar
de que sabemos que a partir de la desobediencia, de la caída en el huerto del Edén, por lo que efectuó Eva y obviamente Adán, sabemos que a partir de ahí viene la muerte espiritual, que es esa muerte segunda, y a pesar de todo ello, hermanos, Dios tiene misericordia y quiere tratar con su creación de una manera especial, por lo cual y con lo cual Dios no quiso tener esta comunión con Satanás a pesar de su caída. Entienda usted esto. Por eso es que en este ser hay totalmente desprecio por la raza humana, hay odio totalmente enardecido, hermanos, al punto de que sabemos que dice la Escritura que Él es homicida desde el principio. Y eso lo vamos a ir tratando poco a poco. Muy bien, hermanos. Pues vamos entonces a ver parte de la Escritura, ya después de que estamos viendo esta parte de la cosmovisión. Vamos a ir rápidamente, hermanos, para entender la primera parte, que es conflicto en el cielo, hermanos, o conflicto en los cielos. Vamos a ir rápidamente a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículo 17. Lucas 10, 17. No se preocupen. Intentaremos que en este video queden también las citas bíblicas ahí puestas para que usted las pueda cotejar. Aquí nuestro mismo Señor Jesucristo habla de esta guerra cósmica, de este conflicto cósmico, hermanos, en un punto de la eternidad, que no se dice en qué tiempo fue, pero ocurrió, hermanos. Dice aquí Lucas capítulo 10, versículo 17, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mire qué contesta nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. Fíjense bien, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Caer del cielo como un rayo. Eso dice nuestro Señor Jesús. Y nos habla acerca de su omnipresencia, hermanos. Nos habla que Él tenía comunión con el Creador, con el Padre desde la eternidad, y cuando surgió este conflicto cósmico, Él pudo ver el juicio de Dios sobre este ser, que cómo fue totalmente arrojado de ese lugar hacia lo que era la tierra. Después vamos a Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis capítulo número 12. Versículo número 7 a 9, y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde, hermanos? Dice a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ahora vemos que estaba en el cielo, hubo una gran batalla, una gran guerra, y de ahí fue lanzado este ser ¿a dónde? A la tierra, pero no solo, sino también con sus ángeles. Ahora obviamente conocemos que son demonios, que están actuando en este plano terrenal. Otra cita bíblica, hermanos, Apocalipsis 12:4, miren lo que dice, vamos a ir un poquito más para atrás, y dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí se refiere a ángeles, hermanos, a sus ángeles, a los ángeles que se corrompieron y que siguieron la propuesta de este ser que era Lucifer en su momento, posteriormente llamado Satanás. Dice, una tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, hermanos, ahí no nos vamos a meter, pero lo que sí quiero tocar y ahondar, que la cantidad que Satanás en esa revolución, vamos a llevarlo así, en esa sublevación, hermanos, en esa arrogancia de querer ser como Dios y estar en el trono, hermanos,
lo llevó a arrastrar a una tercera parte, dice aquí claramente, a una tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir, hermanos, que realmente fue una cantidad bastante interesante, ya que la Escritura habla precisamente de que hay veintena de millares de ángeles, veintena de millares de ángeles. Esto ya después les voy a otorgar la cita bíblica, ahorita no la tengo a la mano, hermanos, pero se los voy a dejar ahí apuntado para que ustedes vean. Entonces, hermanos, vemos que aquí Satanás funge como un líder, un mal líder, y arrastra consigo a otros ángeles en su ideología, en su política, en su manera de percibir el gobierno de Dios e ir en contra de ese gobierno justo, hermanos. Ahora, vamos a ver otra parte de la Escritura. Vamos ahí a Isaías. Estamos hablando acerca de ese conflicto en el cielo. Isaías, hermanos, Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. Dice aquí de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense, hermanos, cuál era la actitud y el pensamiento de este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice aquí claramente: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dice aquí claramente: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces nos fijamos, hermanos, cuál fue el acto de este ser que quiso ser como Dios, semejante, dice ahí, seré semejante al Altísimo. Quería tener un trono, quería reinar, quería gobernar. Entonces, hermanos, aquí vemos este acto y ahora sabemos del por qué hubo un conflicto en el cielo y de por qué este ser tuvo que ser totalmente arrojado. Ahora, vamos rápidamente, hermanos, a Ezequiel. Rápidamente, vamos a Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel, hermanos, capítulo número 28, versículos del 12 al 19. Vamos a leer aquí, hermanos, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ángeles fervientes, fervorosos, que servían a Dios, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y seguimos leyendo hasta el 19, dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario.
Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Esto es muy interesante, hermanos, cuando dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán, hermanos, sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí, hermanos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos, hermanos, obviamente, no me voy a meter ahorita en profundidad, hermanos, tenemos que entender el contexto de esto que estamos viendo y por qué se menciona al rey de Tiro y por qué inmediatamente, obviamente, el rey de Tiro no es un querubín, obviamente no era un querubín y obviamente, hermanos, no se paseaba en esa santidad de Dios. Ahí se está refiriendo a otro tipo de contexto, hermanos, pero el punto, hermanos, que estamos viendo aquí es cómo este ser fue creado, cuál era su posición en ese gobierno celestial, qué era lo que él ejecutaba, qué era lo que él ejercía, qué era lo que él generaba y de por qué Dios tuvo que tomar juicio sobre este ser que obviamente, hermanos, se había corrompido debido a lo que aquí dice claramente, debido a la multitud de sus contrataciones. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, hermanos, aquí ya estamos entendiendo por qué Dios tuvo que arrojar a Satanás del cielo, a Lucifer, o portador de luz. ¿Por qué, hermanos? Porque este ser se corrompió. Y aquí quiero dejar algo en claro, hermanos. No es que Dios sea un Dios imperfecto y que podamos pensar, bueno, entonces siendo un Dios justo, siendo un Dios bueno, ¿por qué permitió la maldad? No, hermanos, Dios siempre ha sido justo y bueno. Y en su misericordia y en su gracia, Él sabía lo que este ser iba a hacer. Pero debido a que este ser también corrompió, y ya lo leímos, una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de ángeles, hermanos, Dios ya no pudo tolerar más en esa parte, hermanos, de su creación, en ese monte, hermanos, como dice aquí, en el santo monte de Dios, ya Dios no pudo permitir eso. ¿Y qué tuvo que hacer Dios, hermanos? Arrojar este ser por esa maldad que fue hallada en él. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios actúa en justicia y Él no podía seguir permitiendo tanta maldad en aquella parte de su creación, hermanos. Así que tuvo que arrojar a este ser y ahora podemos entender, hermanos, por qué esta tierra es totalmente una tierra corrupta, una tierra, hermanos, donde la maldad abunda, donde el pecado a cada momento, hermanos, como una olla hirviendo, hermanos, se sale, hermanos, ese caldo pecaminoso, hermanos, en esa olla hirviendo, hermanos, que se llama mundo, hermanos, y obviamente, hermanos, pues Dios tiene que apagar ese fuego, hermanos, tiene que apagar esa olla hirviendo, por decirlo así, hermanos, y tendrá que tomar todo lo que sea necesario y pertinente, hermanos, para que esta tierra, hermanos, llegue a ese punto en el cual tenga que ser purificada, hermanos. Entonces, aquí ya podemos entender por qué se desató ese conflicto en los cielos. Voy a terminar, hermanos, estas dos últimas 4 citas bíblicas, hermanos, para estar hablando de este conflicto, hermanos, en el cielo. Vamos a ir rápidamente ahora a Génesis, hermanos. Génesis 1:2. Génesis 1:2, rapidísimo, hermanos. Fíjense, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y yo no sé usted, hermano o hermana, si en algún momento dado usted ha puesto énfasis en lo que lee y prestar mucha atención. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vuelvo a repetir, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Ahí en Isaías 45:18, hermanos, Isaías 45:18 dice algo muy interesante. Isaías 45:18 dice así, la escritura dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Fíjense lo que dice la Escritura, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Qué se tiene que componer, hermanos? ¿Qué se tiene que componer? Algo que está, ¿qué, hermanos? Algo que está descompuesto. Algo que está descompuesto, hermanos, se tiene que componer. Y dice que la tierra no fue creada en vano, sino que fue creada ¿para qué, hermanos? Para habitarse. Pero aquí en el Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada, hermanos? Porque leímos en un principio y en Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18, que Jesús vio caer como un rayo, ¿a quién, hermanos? A Satanás. ¿A dónde? A esta tierra. Y ya leímos, hermanos, que esta morada, hermanos, esta tierra es morada de Satanás y de sus ángeles, llamados hoy demonios. Entonces ya podemos entender un poco más con claridad acerca de ese conflicto cósmico, de ese conflicto que hubo en algún punto de la creación, de algún punto de lo que era eterno, hermanos, y se desató esa batalla, hermanos, y ahora entendemos por qué esta tierra tiene que ser pasada por juicio, hermanos, porque esta morada, hermanos, esta tierra es morada ¿de quién? De Satanás y de sus ángeles, aunque sabemos que el dueño en sí, hermanos, no es Satanás, es Dios. Entonces vemos ahí el origen de todo esto. Vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 19. Apocalipsis 19. Rápidamente, hermanos. Apocalipsis capítulo número 19. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Mire lo que dice aquí la Escritura, hermanos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y mira lo que dice aquí versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que va a ocurrir en un futuro y que este ser, hermanos, ya lo sabe. Satanás sabe cuál es su destino y sabe qué es lo que va a ocurrir y sabe qué es lo que va a pasar. Termino leyendo Apocalipsis capítulo número 20, versículos del 7 al 10 y miren lo que dice aquí. Cuando los 1000 años se cumplan, cuando el tiempo milenial, hermanos, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10, hermanos, miren lo que dice aquí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, vemos, y quiero ya acabar aquí este primer punto de esta segunda parte, de esta segunda cosmovisión. Ya usted conmigo vio, hermano, y observó lo que en algún momento generó ese conflicto cósmico, en donde se llevó a cabo, en donde concluyó aparentemente y en donde empezó una vez más ese conflicto. ¿En dónde inició, hermanos? En el cielo. ¿En qué tiempo? En un punto de la eternidad. ¿En dónde se desató? En ese sitio. ¿En dónde terminó o concluyó ese conflicto cósmico, hermanos? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque fue lanzado Satanás con sus ángeles a esta tierra. ¿En dónde continuó ese conflicto? Aquí en la tierra.
¿Y en dónde va a concluir ese conflicto, hermanos? Aquí mismo en la tierra. Así que, hermanos, que no nos extrañe a nosotros como cristianos de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que ocurre, las injusticias, las maldades, la hipocresía, la amargura y todo aquello que es producto de un corazón caído, obviamente, y que está fuera y apartado de la voluntad de Dios. Vamos ahorita a concluir este pequeño tiempo, hermanos, esta pequeña primera parte, para continuar con la segunda parte de este tiempo, hermanos, que es precisamente la segunda cosmovisión. No te vayas, hermano, quédate conmigo. Qué bueno que te quedaste en esta segunda y tercera y última parte de esta segunda cosmovisión. Pues vamos a terminar entonces tratando esta segunda y esta tercera parte, donde para poder entender la parte de la cosmovisión, hermanos, que habla acerca de donde Dios forma al hombre y qué es lo que en algún momento dado pues generó el celo de Satanás hacia el hombre, pues debemos de entender algunas partes de la Escritura, o por lo menos tocarlas. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? No nos estamos metiendo a tanta profundidad en los textos bíblicos, simplemente los estamos tocando. Pues esta segunda parte, hermanos, vamos a notar que el hombre fue formado a la imagen y obviamente semejanza de Dios. Y obviamente, hermanos, pues esto es algo muy especial, porque ni siquiera Lucifer, en algún momento dado, posteriormente llamado Satanás, en ninguna parte de la Escritura se menciona que este ser haya sido formado a imagen de Dios. Entonces, pues obviamente, hermanos, vemos cómo fue su creación, cómo fue formado, cómo fue adornado. Inclusive dice ahí, hubieron tamboriles preparados para él en el día de su creación, pero en ningún momento dado, hermanos, se menciona que haya sido creado a imagen, obviamente, de Dios. Mas sin embargo, el hombre sí, hermanos, que siendo un poco menor a los ángeles, dice la Escritura, se le otorgó gobierno también. Y lo más interesante, dice imagen, hermanos. Imagínense ustedes que ninguna criatura, ninguna creación, nada de lo existente tenía este rango, hermanos. Entonces veamos qué tan especial es la raza humana, el ser humano para Dios, hermanos. Aquí en Génesis capítulo 1:27 dice ahí, y creó Dios, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Tanto el varón como la hembra poseen la imagen de Dios. Ahora, si ustedes leen el versículo 26 de Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí vemos, hermanos, a imagen y semejanza de Dios fue el hombre creado. Entonces, hermanos, pues esto de una u otra manera, hermanos, desata el conflicto en este ser que es llamado Satanás, hermanos. Y vemos también, hermanos, aquí que el hombre, hablando acerca de su imagen y semejanza, hermanos, también vemos una limitante. El ser humano es un ser finito, es un ser limitado, y lo podemos ver, hermanos, porque el hombre fue creado al sexto día. Ustedes pueden ver cómo las cosas fueron creadas en sus diferentes días, pero el hombre fue formado hasta el sexto día. El número 6, hermanos, quiere decir imperfección. Sabemos que el número de la perfección, hermanos, es Dios, y está representado por el número 7, hermanos. Entonces, aquí vemos que aunque fue creado a imagen y semejanza, hay limitantes y siempre hubo limitantes. Aunado a esto, hermanos, debemos de entender que la raza humana, hermanos, es tan especial para con Dios, porque al hacerlo Dios a su imagen y semejanza, hermanos, el hombre, la raza humana, vino a adornar toda la creación. Hagan de cuenta un pastel, ese pastel más hermoso que ustedes se puedan imaginar, pero necesita un adorno, necesita un arreglo,
necesita algo que haga que sobresalga. Imaginemos una cereza que va a resaltar en un color blanco, hermanos. Esa cereza es el hombre, hermanos, representado a manera de detalle, a manera de lo que va a resaltar es ese pastel, por decirlo así. Entonces, este ejemplo, hermanos, pues obviamente es algo vago, hermanos, pero nos da a entender cuán importante es el hombre, la raza humana, sobre esta creación. Ahora bien, vamos a tocar también otra cita bíblica aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos también Dios mismo involucrándose directamente en la creación del hombre como tal, formándolo, creándolo y soplando en él aliento de vida. Otra cita más, hermanos, Génesis 2, 21 y 22, fíjense lo que dice la escritura. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos, hermanos, que Dios forma al hombre, y del hombre Dios extrae una costilla, y de esa costilla forma a la mujer, ambos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ambos son importantes para Dios, y obviamente, hermanos, esto fue lo que desató, hermanos, el conflicto en este plano terrenal. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que Lucifer, obviamente ahora llamado Satanás, Lucifer, anteriormente portador de luz, este ser, pues uno de sus cargos, hermanos, era un protector. Dice la escritura, querubín protector. Entonces, el cargo que tenía este ser, hermanos, era proteger la gloria, hermanos, la gloria de Dios, hermanos. Y obviamente tenía un rango, tenía un cargo, hermanos, muy importante dentro de ese gobierno celestial. Y bueno, yo creo que a raíz de ese cargo tan importante en ese gobierno celestial, fue que él pudo llegar con mayor facilidad a aquella tercera parte de los ángeles que dice la escritura que le siguieron en esa rebelión. Y bueno, hermanos, pues ahora sí, dentro de todo esto, lo que podemos ver que esto fue lo que desató la ira, el enojo sobre la raza humana, ya que él fue despojado de gobierno, fue despojado de cierta capacidad para liderar, para gobernar, vamos a decirlo así, hablando con sus limitaciones, ¿verdad? En ese gobierno celestial, en esa patria celestial, hermanos. Entonces ahora el hombre se le da en esta tierra poder sobre los seres vivientes, sobre la creación, y obviamente, hermanos, esto despierta ira en este ser caído. Vemos también, hermanos, en Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Obviamente, hermanos, retomando estos versículos que acabamos de ver, donde el hombre se le es creado a una mujer, en este caso, pues sabemos que es Eva. Bueno, hermanos, ¿y esto cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de esto era también perpetuar la raza humana sobre ese huerto del Edén y posteriormente fructificarse, como lo acabamos de leer, en una comunión perfecta, en un equilibrio perfecto en ese huerto del Edén. Mas sin embargo, hermanos, sabemos que en el capítulo 3 viene la caída del hombre, viene la desobediencia del hombre, y con ello, amados hermanos, pues obviamente pues sabemos que toda la creación se corrompió a causa del pecado de la desobediencia, hermanos. Pero en sí, a diferencia de los ángeles, hermanos, que fueron creados con una limitante, aquí la finalidad era que la raza humana, obviamente a través de Eva, como mujer, ¿verdad?, ella pudiera dar a luz a otro ser vivo y así perpetuar la especie humana, hermanos. ¿Para qué? Para tener comunión con su creador. Bueno, ahora, dentro de esto, hermanos, si ustedes están viendo la segunda cosmovisión ahí en la imagen, dice ahí: Dios forma al hombre como la máxima expresión de su creación, es colocado en la tierra, en el huerto del Edén. Dice: se desata una vez más el conflicto de todos los tiempos, guerra entre el bien y el mal. ¿Por qué? Dice: Satanás no soporta el resultado de que Dios al hombre formara
y le otorgara poder, gobierno en la tierra, siendo menor a los ángeles. Bueno, hermanos, pues eso lo podemos ir viendo, por ejemplo, en Génesis 1:28, ya lo leíamos, dice aquí que se le da gobierno, dice, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos ese apartado en Génesis 2:8 al 15, 8 y 15, dice claramente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí vemos una posición de autoridad. Y si nos vamos hasta el Salmo número 8, hermanos, ahí vamos a ver por qué es que este ser le tiene odio a la raza humana, hermanos, le tiene rencor. Y obviamente, hermanos, pues imagínense, un ser que guardó la gloria de Dios como querubín protector, ahora no tiene nada que proteger, solamente su ego, su maldad, su arrogancia, su egoísmo, hermanos. Pues obviamente, imagínense, fue un desplante totalmente por parte de Dios. Pero aquí dice claramente en Salmos capítulo número 8, versículos del 4 al 8, dice así, dice el salmista: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste. Fíjense, hermanos, esto es importante. Dice: y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí vemos, hermanos, el resultado. Lo que Satanás no soporta, hermanos, del ser humano es que ese ser, cuando se sublevó, cayó a esta tierra, y Dios ya no le otorgó ningún punto de misericordia, hermanos. Dice la Escritura claramente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Ahí Dios nos dice claramente, hermanos, que Él no puede coexistir, cohabitar con la maldad, hermanos. La luz no puede cohabitar, hermanos, en las tinieblas. No puede, hermanos. Entonces, fíjense qué interesante que Dios tuviera relación con el ser humano a pesar de su desobediencia, ahí mencionada en Génesis capítulo 3, que tuviera misericordia de él. Y como dice la Escritura, hermanos, que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, hermanos. Imagínense ustedes que Él no nos ha dado conforme a nuestros actos, conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras maldades. A diferencia de este ser caído, hermanos, a diferencia de este ser caído, Dios ha tratado con la humanidad desde que pecó, desde que cayó, hasta estos tiempos, hermanos. Con Satanás no ha sido así, hermanos, porque Dios ya le tiene bien definido qué es lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar con este ser? Pero más sin embargo, con el hombre, hermanos, sabemos la Escritura claramente por lo que dice Romanos, y quiero leerlo, hermanos. Esto sí lo sabemos, pero aún así Dios extiende su misericordia, hermanos, extiende su amor, y eso lo podemos saber por lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hermanos, cómo Dios ama al ser humano, a la raza humana, tanto que dice que envió a su Hijo para morir. ¿Para qué, hermanos? Para rescatarnos, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Mas sin embargo, hermanos, sabemos lo que está escrito aquí en Romanos capítulo 3, hermanos, y quiero leerlo, hermanos, rapidísimo, para que también entendamos, hermanos, la postura del ser humano, y no confundirlos, hermanos. Sabemos, dice Romanos 3:10: no hay justo ni a uno. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, ahí está el ser humano. Pero es muy cierto, hermanos, también lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y después dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahora, el hombre, en Romanos 6:23, la posición del ser humano dice aquí claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están las dos opciones. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano, hermanos. El problema es el propio ser humano, que es atraído, que es seducido por sus propias concupiscencias, como nos dice ahí en Santiago, hermanos. Vayan rapidísimo conmigo a la Escritura, hermanos. Ahí en Santiago, miren lo que dice la Escritura, hermanos, cuando se nos menciona acerca de la participación del ser humano en cuanto a su pecaminosidad, su maldad y sus rebeliones. Dice, bienaventurado, Santiago 1:2 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Entonces, amados hermanos, esto es lo que en algún momento ha sido el conflicto. Dice la Escritura que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Este ser nos acusa día y noche. Satanás fue el inductor, hermanos, fue el que indujo a Adán y a Eva a pecar, pero no de una manera, ¿cómo les diré, hermanos? Él no forzó a nadie, simplemente su participación fue mostrar aquello que era prohibido, seducir a través del engaño, y obviamente con ello que el hombre pecara, hermanos. A pesar de todo ello, hermanos, Dios sigue tratando con el ser humano, con la raza humana, pero con Satanás ni sus demonios, no, hermanos. Ese es el conflicto, hermanos. Esa es la gran disputa, que como seres menores creados a los ángeles, vamos a decirlo así, hermanos, con menor capacidad de entender y comprender lo que estos seres un día vieron allá en la gloria, que nosotros como raza humana, hermanos, que no hemos visto esa gloria como tal, ahora Dios trate con nosotros y se nos otorgue misericordia, que se nos otorgue gracia, que se nos dé una oportunidad de estar un día en el paraíso, en la gloria, que tengamos vida eterna, que nuestro nombre esté inscrito en el libro del Cordero. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y ahí viene el conflicto, hermanos. Ahí se desata el conflicto. Ahora, Dios tiene comunión con el hombre, hermanos. Siempre Dios ha querido tener comunión con el hombre, y en su momento, hermanos, obviamente lo tuvo. Si ustedes leen Génesis capítulo 3, versículo 8, amados hermanos, Génesis 3:8, dice claramente ahí, hermanos, que Dios tenía comunión con el hombre. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿De qué nos habla esto, hermanos? En un lugar donde no había pecado, bueno, sabemos el contexto, aquí ya había pecado el hombre, Eva y Adán ya habían pecado. Pero antes de ello, hermanos, pues obviamente había comunión. No había pecado, hermanos, no había maldad en ese huerto, en ese paraíso terrenal. Todo era un equilibrio. Dios podía plantar las plantas de sus pies, vamos a decirlo así, hermanos, porque sabemos que Dios es espíritu. Pero había comunión, hermanos. Había comunión con el hombre. Con Adán y con Eva había plena comunión. Entonces Dios siempre, hermanos, ha tratado de tener esa comunión con el ser humano. Siempre ha querido tener contacto con el ser humano, hermanos. Entonces, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es como el hombre, la raza humana, podrá tener una vez más esa comunión con su Señor, con su Creador, con su Dios. Entonces,
¿Por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Porque volvemos a lo mismo. Esto es parte del conflicto, o el origen del conflicto, de que en este mundo, hermanos, haya tantísima maldad, hermanos, tantísima maldad. Ese es el punto en el cual la disputa por el alma del ser humano, con respecto a lo que Dios creara, hermanos, Satanás ha tratado de corromperlo, ha tratado de echarlo a perder, y obviamente con la finalidad de desacreditar a la raza como tal, a la raza humana. Ese es su papel, hermanos, esa es su función. Sabemos que Él sabe que ya su tiempo está contado, su tiempo ya está definido, y bueno, solamente Dios está aplazando el tiempo, como está escrito, hermanos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Dios ha estado aplazando este tiempo, y sabemos por lo que dice la Escritura aquí en la segunda carta del apóstol Pedro. Quiero leérselos. Capítulo número 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda sus promesas. Dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ahí está. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Aplazando el tiempo, está siendo paciente, porque Él quiere que la raza humana, la mayoría de los seres humanos, se arrepientan, procedan de una manera voluntaria al arrepentimiento, que entiendan a qué vino Él mismo encarnado. O sea, Dios mismo se encarnó. Quiere que nosotros como seres humanos entendamos la magnitud de este sacrificio, que veamos que hay un camino mejor, que hay amor por parte de Él, lo que este mundo obviamente pues nunca va a ofrecer, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos quién maneja, hermanos, las filosofías, la economía, la política, la cultura, la religión, hermanos. ¿Quién maneja todo eso aquí en esta tierra? Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí, bueno, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Porque el Dios de este siglo viene pronto, el Dios de este siglo, con D minúscula. Sabemos que el Dios de este siglo, pues es Satanás, hermanos. Él tiene el control, pues, de las altas esferas y de las bajas esferas y de las medianas esferas, hermanos. Porque hasta ahorita se le ha permitido. Entonces, hermanos, luego entonces, vamos a ver aquí en nuestra cosmovisión, nuestra segunda cosmovisión, ya hasta la parte de abajo, dice, exterminar a la raza humana es su prioridad incansable. Él no se va a cansar, hermanos. Ese ser no descansa. Dice, Él conoce su destino. Él conoce su destino y juicio final. No quiere ir al lago de fuego solo. Y obviamente, ¿por qué, hermanos? Porque, pues ya les mencioné, tiene envidia de la raza humana. Ahora, ¿qué anida en el corazón de este ser caído, hermanos? Resentimiento, odio, ira, celo, amargura en contra de su creador. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, porque en Gálatas, hermanos, capítulo número 5, dice aquí que los frutos de la carne están bien trazados, hermanos, y obviamente, pues, la carne, ese es el fruto, se ve claramente, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así claramente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, manifiesta y hace claro ver que esto es el producto de la carne, hermanos. Dice la Escritura también, ¿quién enterará el corazón? Dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dice, pero yo, Jehová, yo, Dios, que escudriño, que sé, obviamente, hermanos, lo que hay en el corazón, hermanos. Pero esto, hermanos, el producto de la carne, hermanos, es parte de esa caída pecaminosa, hermanos. Entonces, podemos entender
el por qué este mundo está así. Y debemos de entender, hermanos, que es necesario que este mundo esté así para que Dios venga con justo juicio y tenga que hacer lo que tiene que hacer, hermanos. Traer esos juicios divinos para limpiar, para que el trigo de la cizaña, hermanos, sea separado. Y así un día, hermanos, los hijos, los redimidos de Cristo, los salvos, los coherederos, podamos estar un día en la gloria con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, hermanos, dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hermanos, dice así, les voy a leer y les voy a hacer una pregunta retórica. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, dice ahí, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, dice aquí, sois salvos. La pregunta retórica es: ¿quién colocó estos sentimientos, hermanos, en el corazón de los hombres? ¿Quién puso estos sentimientos de ira, de enojo, de borrachera, de gritería, de adulterio? ¿Quién colocó esos sentimientos ahí? Si Dios en su momento hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y sabemos lo que dice la Escritura, hermanos, con respecto a un atributo de Dios. Y sabemos, hermanos, lo que dice aquí, hermanos, en primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, hermanos, ¿quién colocó esos sentimientos de ira, de enojo, de amargura, de lascivia, de borrachera, de homicidios? ¿Quién colocó esos sentimientos ahí, hermanos? Si la Escritura misma dice que Dios es amor y que Él nos hizo a su imagen y semejanza. La respuesta usted la tiene, amado hermano, amada hermana, iglesia amada. Entonces, pues terminamos, hermanos, esta segunda cosmovisión y podemos entender ahora sí, hermanos. Voy a hacer un resumen rápidamente. Un conflicto en algún punto de la creación, en algún punto de lo que es, vamos a decirlo así, del tiempo que no se define, hermanos. Un conflicto cósmico. Satanás es arrojado con una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, son ángeles, demonios, caen a esta tierra, y aquí en esta tierra Dios ve por la tierra. Vemos ahí en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios estructura este ambiente, forma un huerto, que es el huerto del Edén, donde es colocado el hombre. Dios le da autoridad al hombre, le da una jerarquía al hombre, le da la capacidad de procrearse a ellos, obviamente por designio divino, a ellos mismos, por ejemplo, un hombre y una mujer, para dar fruto y perpetuar la raza humana. En base a eso, hermanos, siendo ellos un poco menor a los ángeles, dice aquí la Escritura que se le fue dado autoridad y gobierno. Se desata otra vez la envidia, el enojo por parte de Satanás. Va a tentar a Eva, a Adán, los hace caer. Ahí se desata una vez más la lucha del bien y el mal, hermanos. Dios sigue teniendo misericordia del ser humano, de la raza humana. Dios quiere tener esa comunión con el ser humano, pero la finalidad, hermanos, de Satanás es totalmente eliminar a la raza humana, desacreditarla. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar esta parte para que podamos seguir entendiendo lo que viene en la tercera cosmovisión, hermanos, y así, con ello, hermanos, entender el por qué es necesario que en este tiempo estos juicios y todo lo que viene ya muy pronto a esta tierra, hermanos, se lleven a cabo. Me gustaría posteriormente, hermanos, ver de qué manera, hermanos, puedo
dejar mi correo electrónico, amados hermanos, al pie ahí del video, para que ustedes me escriban, hermanos, y si ustedes quieren un formato en PDF de estas cosmovisiones, con mucho gusto se las voy a ir enviando de una manera semanal, o si quieren ustedes al término, hermanos, al término de este estudio bíblico, que yo se las mande, se las puedo mandar, no hay ningún problema, esto es gratuito, hermanos. Al contrario, yo les pido a ustedes que por favor difundan estos videos y que lo compartan, hermanos. Y ojo, hermanos, esto es una percepción. Ustedes pueden ir complementando estos esquemas, estas cosmovisiones con algunas citas bíblicas, ir estructurando, hermanos, este rompecabezas, hermanos, de estos eventos escatológicos, de estos eventos que ya están próximos a ocurrir. Les doy las gracias, hermanos, y gracias por estar en Un Paso de Fe. Gracias por seguirnos en este canal. Y bueno, hermanos, pues vamos a terminar con una pequeña oración. Y pues mis mejores deseos, hermanos, es que Dios los bendiga. Por favor, no se olviden de orar por un servidor, por mi familia, hermanos, para que podamos seguir adelante. No es fácil, hermanos, porque aquí tocamos terreno enemigo y sabemos que el enemigo no va a estar quieto, va a tratar de hacer algo para tratar de desacreditarnos y que no continuemos con esto, que es necesario que sepamos. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para seguir adelante. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia. Solamente te rogamos, Señor, que sigas abriendo nuestro entendimiento y que así de esta manera, Señor, con la ayuda de tu palabra, Señor, podamos venir a la verdad y como está escrito en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, ayúdanos a ser libres de la mentira, a ser libres de toda la hipocresía que hay en este mundo, Señor, todas las artimañas de Satanás, Padre, que este será planeado para el control de la raza humana, Señor, para su exterminio. Señor, ahora nosotros no ignoramos esto, estamos despiertos y atentos, y ayúdanos a velar, Señor, para que cuando vengas tú, Señor, por tu amada iglesia, podamos estar contigo, Señor, estar atentos, Señor, a tu venida. Bendice a cada iglesia, bendice a cada hermano, a cada familia, Señor. Bendice a tus siervos, Padre, donde quiera que estén. Y Padre, sigue bendiciendo y ayudándonos en este ministerio. Muchas gracias te damos, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Hasta luego, nos vemos con una tercera cosmovisión. Bendiciones, hermanos.